Ahora, dame un segundito. Ahí está. Ahora les quiero mostrar un caso particular, un caso muy especial. Lo voy a hacer ahí al costado, aprovechando que están los enunciados de estas conclusiones, de los teoremas. Hagamos una separación. Y les decía, como caso muy especial, ¿qué pasaría si en el sistema de partículas que nosotros estamos analizando no existiesen fuerzas externas? En la física se conoce como sistema aislado a todo sistema donde no existen fuerzas externas. O sea, un sistema aislado es un sistema donde no actúan fuerzas externas. Eso es un sistema de partículas aislado. Entonces, no existen fuerzas externas en este tipo de sistema. Y bueno, si eso es así, si fuera esa situación, entonces, por ejemplo, ¿qué concluyo a partir de esta ecuación? Con respecto a la aceleración del centro de masa. Si el sistema no tiene fuerzas externas, entonces ese numerador, esa suma de fuerzas externas da cero. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa es cero. Esa es una primera gran conclusión. En los sistemas aislados no se acelera el centro de masa. Y que no se acelere el centro de masa significa que la velocidad del centro de masa no cambia, es constante. Es constante. Otra gran conclusión también se nos presenta con la segunda expresión que tenemos acá en azul, y es que si no hay fuerzas externas, entonces el J neto exterior vale cero, lo cual significa que la variación de la cantidad de movimiento del sistema es cero. Y si no varía la cantidad de movimiento del sistema, significa que la cantidad de movimiento del sistema es constante. Si no actúan fuerzas externas, y pensándolo por el lado del teorema de trabajo y energía, ¿qué diríamos si planteamos este teorema? Bueno, si no actúan fuerzas externas, la variación de energía cinética se va a deber pura y exclusivamente al trabajo de las fuerzas internas. O sea, las fuerzas internas sí pueden producir variación de energía cinética del sistema. Y desde el punto de vista de lo que están ahí en rojo, podemos decir también de que el trabajo de las fuerzas no conservativas internas son las que pueden llegar a producir la variación de energía mecánica del sistema. Entonces, esas son las conclusiones que sacamos a partir de considerar que el sistema está aislado, que el sistema no tiene fuerzas externas. Estas conclusiones son muy importantes porque nosotros ahora vamos a ver un caso muy especial de sistema aislado que se denominan los choques o colisiones. Entonces, en los choques, en las colisiones, en las explosiones, vale todo lo que dice a la derecha. Termina de copiar esto, avíseme y seguimos.
Ahí estoy leyendo el chat. No sé dónde pregunta, señor Marcos, si era un por o un más. Ah, bien, es lo que había corregido yo después, sí. Ah, bien, bien. Perfecto. Bueno, muy bien, ya proseguimos. Entonces, digamos lo siguiente. Pongamos de título, entonces, colisiones o choques, eh, y digamos también hagamos un parangón con las explosiones. Bien, por lo general, por lo general, cuando ocurre un choque, una colisión, o una explosión, el tiempo que dura el fenómeno es muy, muy pequeño. Haga el intento ahora de hacer chocar, qué sé yo, eh, si tiene a mano algo que no se rompa, lo hace chocar contra la pared, por ejemplo, una pelota. Si usted lo hace chocar contra la pared, a ese cuerpo, el tiempo que demora ese choque no lo puede percibir, el ser humano al menos. No nos damos cuenta cuánto demora ese choque. Cuando uno inclusive patea una pelota, no, no sabe cuánto dura el contacto del pie con la pelota en sí mismo. Y así ocurre en la mayoría de los choques que vemos de manera cotidiana. Por supuesto, hay casos que son, bueno, no dejan de ser muy tristes, que son las colisiones entre los vehículos. Los choques entre autos duran décimas de segundo. Un tiempo durante el cual hay contacto entre los cuerpos que es muy, muy pequeño. Y otra característica que tiene ese choque, o la explosión también, ¿m? Cuando se produce una explosión, la explosión en sí mismo no dura demasiado tiempo como para que nosotros nos demos cuenta, como para nosotros percibir. Sería imposible tener un cronómetro en la mano y decir que la explosión duró 3 segundos. No dura eso. Es una cosa que para nosotros es instantánea. Entonces, esa es una de las características. Y otra característica, pongamos así, además, las fuerzas internas son muy intensas, muy grandes, en comparación
con las fuerzas externas. Y para que tenga una idea sobre eso, observe, por ejemplo, cuando uno lanza una pelota hacia una pared. La pelota viaja hacia la pared y un instante antes de chocar lleva una velocidad en un cierto sentido. Después del choque, que le repito, no dura nada o dura muy poquito, esa misma pelota sale disparada en sentido contrario. O sea, ha sufrido un cambio muy abrupto, demasiado abrupto en un tiempo muy pequeño. El cambio de velocidad es enorme y el tiempo en el cual se produce es muy chiquito. Y bueno, un poco recordando la fórmula de aceleración, que aceleración es variación de velocidad sobre delta t, la aceleración es gigante, son aceleraciones muy grandes. Y que obviamente para que haya aceleraciones grandes, tiene que haber grandes fuerzas en el contacto de ese cuerpo, de esa pelota con la pared. La fuerza que actúa sobre la pelota en el momento que choca contra una pared, por ejemplo, es mucho, pero mucho más grande que el peso de la pelota, el peso propio de la pelota. Por eso, en la mayoría de los choques y en las explosiones también pasa lo mismo, el valor de la fuerza externa, por ejemplo, el peso, es totalmente despreciable frente a las fuerzas internas. Entonces, sigamos nuestro razonamiento. Por ello, vamos a despreciar, no digo que no existan, pero sí las vamos a despreciar a las fuerzas externas. Por lo tanto, si vamos a despreciar las fuerzas externas, si vamos a considerar que esas fuerzas externas no están, por lo tanto, el sistema se ha de considerar como sistema aislado. Como un sistema que se encuentra aislado. Como un sistema en el cual no actúan fuerzas externas. Lo cual es mentira, porque sí están las fuerzas externas. El peso, por ejemplo. Pero bueno, es tan chiquito el peso en comparación con la fuerza interna que lo termino despreciando. Bueno, doy de vuelta este ejemplo que no me gusta mucho darlo, pero lamentablemente uno ahí observa clarito qué es lo que está pasando. Cuando chocan dos vehículos, las fuerzas internas de contacto entre los vehículos terminan destruyendo a ambos vehículos. Los destruyen, lo deforman, lo destrozan. Y esas fuerzas son enormes. Para que produzcan eso en un tiempo tan corto, son fuerzas gigantes. El peso de un vehículo no es nada de chiquito. Un vehículo tiene en promedio una masa de 1000 kilogramos, 1500 kilogramos, tiene un peso enorme. Pero ningún vehículo se rompe debido a su propio peso. Usted ve un vehículo estacionado en la calle donde está actuando el peso y obviamente no se rompe porque ingenierilmente fue diseñado así. Pero compare esa fuerza enorme, que ya de por sí es el peso, con una fuerza que actúa en un choque. La fuerza en un choque tiene que ser muchísimo más grande, inclusive que el peso, para que genere semejante destrucción. Por eso es que frente a fenómenos de este tipo, es que uno termina despreciando todas las fuerzas externas y considerando el sistema como si fuera un sistema aislado. Y bueno, si vamos a considerar al sistema cuando se produce un choque o una explosión como aislado, entonces valen todas las conclusiones que yo había escrito en la primera pantalla. Entonces, bueno, dígame si
si acopiado esto y les repito esas mismas conclusiones. Ahí pasamos, ¿no? Entonces, vamos a decir, luego, en todo choque, o al menos en todos los choques que estudiamos nosotros, en todo choque barra explosión, se cumple, primero, que la aceleración del centro de masa vale cero, que la velocidad del centro de masa no cambia, es constante. Y si eso es así, si la velocidad del centro de masa durante el choque no cambia, entonces podemos escribir esta ecuación que vamos a usar mucho. La velocidad del centro de masa antes de que se produzca el choque es igual a la velocidad del centro de masa después del choque. Del choque o de la explosión, repito. Eso por un lado. Por otro lado, sabíamos que la variación de la cantidad de movimiento del sistema era cero. O sea que decíamos que el P, la cantidad de movimiento del sistema, es constante. Y bueno, y acá vamos a plantear una ecuación que es una de las ecuaciones que más se usa en este capítulo. Y es que el P del sistema, la cantidad de movimiento del sistema antes de que se produzca el choque o explosión, es igual al P del sistema después. Es un instante antes, por supuesto, y un instante después. Cuando uno dice el antes y después, se refiere a un instante antes y un instante después. Ahora, desde el punto de vista del trabajo, bueno, decíamos que el trabajo de fuerzas internas va a producir variación de energía cinética del sistema. O sea, acá ya no puedo decir que la energía cinética del sistema sea constante, sino que puede haber cambio en la energía cinética del sistema, también puede cambiar la energía mecánica del sistema, porque el trabajo de fuerzas no conservativas internas puede producir un cambio de energía mecánica del sistema. Bien. Copiemos estas conclusiones y veamos algunos ejemplos de choques o explosiones donde ocurra esto. Ahí le vamos a recuadrar esto. Avíseme cuando haya copia.
Bien, chicos, ahí pasamos. Entonces, bueno, analicemos concretamente las colisiones, los choques. Consideremos un choque entre dos partículas que viajan en el plano, que se mueven en el plano. La situación que vamos a dibujar primero, supongamos que estas sean las partículas de masa M1, M2. La partícula M1 va con una cierta velocidad V1 y la masa M2 con una cierta velocidad V2. Esta es la situación que tengo antes de que se produzca la colisión. Esas partículas tienen, obviamente, un centro de masa. Ahí vamos a dibujar esa línea, pero la vamos a hacer en línea de trazo porque es una línea imaginaria. Y tienen un centro de masa que supongamos que el centro de masa esté ahí. El centro de masa, a su vez, tiene una velocidad del centro de masa. Esa velocidad que dibujo es la velocidad del centro de masa. Esta es la velocidad del centro de masa antes de que se produzca la colisión. Cuando las partículas colisionan, obviamente, voy a prolongar acá una línea, voy a prolongar acá otra línea, correr un poquito. Son líneas que las vamos a dibujar así en línea de trazos. O sea, la partícula 1 va viajando así en esa línea horizontal, y la partícula 2 va viajando por esa línea inclinada. Entonces ahí se produce la colisión. Acá voy a corregir un poco porque la velocidad del centro de masa tiene que apuntar, si el dibujo está bien hecho, exactamente al punto donde se cruzan esas dos líneas rojas. Esta sería la velocidad del centro de masa. Bien, cuando se produce la colisión, en el momento que hacen contacto las dos partículas, entre ellas se ejercen fuerzas internas. Entonces, habrá una fuerza que le ejerce la partícula 1 a la partícula 2, una fuerza que le ejerce la partícula 2 a la partícula 1. Estas son las fuerzas internas, le podemos llamar F2,1, porque es fuerza sobre la 2 debido a la 1, y esta es la F1,2. Fuerzas internas. Eso ocurre durante la colisión. Eso es durante. Y en un delta de T que es muy pequeño. Ahí, escribamos bien, se entiende eso. En un pequeño tiempo. Pasada la colisión, las partículas en general se separan y salen disparadas con velocidades distintas a las que traían. Entonces, la partícula 1, por ejemplo, va a salir disparada con una velocidad así, la partícula 2 saldrá con una velocidad así. Esas velocidades después del choque le vamos a llamar U1 y U2. Pero les cuento algo. El centro de masa sigue viajando exactamente con la misma velocidad. Ahí voy a prolongar una línea en coincidencia con el centro de masa.
Vamos a hacerla también como línea de trazo. El centro de masa entre estas dos partículas estará acá y tiene exactamente la misma velocidad que tenía antes. Esa velocidad del centro de masa no ha cambiado. Esto es después de producida la colisión. El centro de masa sigue como si nada. El centro de masa no cambia su velocidad. Pero las partículas sí. Las partículas han cambiado. Observe la partícula llamada 1, la masa M1, cómo su velocidad ha cambiado. Ella no tiene la misma velocidad antes que después del choque. La masa 2 tampoco, no tiene la misma velocidad antes que después del choque. Pero el centro de masa sí tiene exactamente el mismo valor. Las fuerzas durante el choque han actuado en un tiempo muy corto. Es ese durante que yo dibujo ahí como situación intermedia. Bueno, entonces, una de las ecuaciones que nosotros vamos a plantear en esta colisión, quizás la ecuación más importante, surge de plantear P del sistema antes igual a P del sistema después. P del sistema antes es la suma de las cantidades de movimiento de las partículas antes del choque. Las cantidades de movimiento se calculaban así: masa 1 por vector V1 más masa 2 por vector V2, con las velocidades antes del choque. Después del choque vamos a tener masa 1 por U1, que es la velocidad de la masa 1 después del choque, y la masa 2 por U2, que es la velocidad de la masa 2 después del choque. Entonces, esta ecuación que acabo de describir es la ecuación que ustedes en la práctica van a usar sí o sí cuando resuelvan problemas de colisiones. Bien, avísenme si ha copiado esto y seguimos. Aprovechando este pequeño espacio que me he quedado ahí en blanco y aprovechando que queda poco para que se termine, otra de las cuestiones que le van a hacer calcular en las colisiones es lo que se llama la variación de energía cinética del sistema. La variación de energía cinética del sistema es igual a la energía cinética del sistema después del choque menos la energía cinética del sistema antes. Antes del choque. La energía cinética que tengo después menos la energía cinética que tenía antes. Y eso va a ser igual. La energía cinética de un sistema se calcula así: un medio de la masa 1 por el módulo de la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por el módulo de U2 al cuadrado. Esa es la energía cinética del sistema después, menos la energía cinética del sistema antes del choque, es medio de M1, V1 módulo al cuadrado, más un medio de M2, V2 al cuadrado, el módulo de la velocidad. Copie eso. Y ya luego, cuando se corte la reunión esta, ya después volvemos y le mando otro link. Ya vengo, chicos.